y voy a pedirles que abran sus Biblias en Hechos, en el capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 24 al versículo 28. Este pasaje está hablando acerca de Apolos. Pues espero que este fin de semana hayan pasado una buena acción de gracias con toda su familia, que hayan agradecido por las cosas que el Señor ha hecho en sus vidas y que se hayan acordado de las cosas que el Señor ha hecho. Y a veces cuando llega el momento de agradecer, no nos acordamos muchas de esas cosas, pero espero que haya tomado un tiempo para agradecer a Dios. Y como el pastor Jesse Johnson predicó el día de Acción de Gracias, justamente ese mismo día, él habló acerca de que el agradecimiento debe ser a Dios, porque Él indirectamente produce todas las cosas para nosotros y directamente también muchas cosas produce Dios para nosotros. O sea que nuestro agradecimiento siempre debe ser dirigido a Dios. Remarcó eso el pastor en su sermón y fue una bendición escucharlo en aquel día. Bueno, y espero que hayan estado con sus familias también. Y continuando con la palabra de Dios, y ahora se nos viene la Navidad, y este mes vamos a estar tocando desde la próxima semana sermones que van enfocados a la venida del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando sermones que hablan de los atributos del Señor Jesucristo como Dios. Y esto es a veces no nos damos cuenta de esto, o a veces asimilamos la Navidad solamente como una fiesta cultural de celebración de fin de año en la cultura americana, pero vamos a estar viendo que el Señor Jesucristo evidentemente es 100% hombre y es 100% Dios. Y vamos a ver cómo estos atributos divinos se le pueden ver en los títulos que recibe el Señor Jesucristo cuando se anuncia su venida, así en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a hablar el día de hoy nos lleva un poquito a visitar también el Antiguo Testamento, cuando Apolos explica a los hermanos en Corinto y también en Éfeso acerca de que Cristo es el Mesías. El Señor Jesucristo es el Mesías prometido de Israel, y Él les demuestra con las Escrituras que evidentemente es así. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Hechos, en el capítulo 18, del 24 al 28. Dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre bueno, bendice tu palabra y ayúdanos a entenderla, y que el beneficio, Señor, que cada texto, que cada palabra, Señor, de la Escritura que tú has revelado para nosotros, Señor, tenga, Señor, en nuestra vida un efecto de cambio y de aplicación para que podamos andar diariamente como dice tu palabra. Señor, ayúdanos por el Espíritu Santo de la promesa a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos a un hombre que visita Éfeso. Éfeso es una ciudad a la cual el apóstol Pablo ha ido antes en sus 2 viajes misioneros. Ahora el apóstol Pablo está pasando por tercera vez en su tercer viaje misionero, pero todavía él está visitando las iglesias del norte, que es Galacia y Frigia. Mientras él está en estas visitas en la parte norte, arriba a Éfeso este hombre que se llama Apolos. Y este Apolos es un judío y es natural de Alejandría. O sea, este Apolos está viniendo de Alejandría, que es una de las ciudades más cultas del mundo de ese entonces. No sé cuántos se acuerdan y han escuchado de la famosa biblioteca de Alejandría. Esa biblioteca guardaba muchos volúmenes, era la biblioteca más grande de la antigüedad, que fue quemada. Obviamente no están ya esos libros, fue quemada, pero era cuna de la cultura. Y entonces de aquel lugar venía con esta refutación Apolos, y había llegado a Éfeso para exponer poderosamente las Escrituras. Este era el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo.
Mientras él se encuentra confirmando las iglesias en las regiones superiores, Apolos llega a Éfeso. Este pasaje nos habla de este hombre elocuente para hablar y además que conocía las Escrituras. O sea, hay diferencia entre conocer una cosa, el objeto, el sujeto de lo que uno va a hablar, y otra cosa es exponer de lo que va a hablar. No sé si alguna vez le ha pasado, pero me ha pasado una vez que he tenido excelentes profesores que saben muy bien la materia, pero a veces les tienen dificultad en explicar el material que ellos saben y que dominan además, no solamente que saben. Pero este no era el caso de Apolos. Apolos era un hombre que conocía las Escrituras, sabía el sujeto del cual estaba hablando, pero además él podía explicar elocuentemente la palabra de Dios. Podía explicar los pasajes del Antiguo Testamento, conectarlos uno tras otro y explicar con toda claridad la palabra del Señor. Pero había una cosa, que Apolos no conocía más que hasta el bautismo de Juan el Bautista, y esto es lo que nos hace pensar el día de hoy. Y es por eso que le he puesto el título a este sermón, Más del Señor Jesucristo. A veces hay personas en la vida diaria, en este mundo, que saben algo de Jesús, o saben cosas de Jesús, o han escuchado cosas de Jesús. La pregunta es, ¿hasta qué parte usted conoce de Jesús? Apolos, un hombre educado, un hombre que sabía de la palabra del Señor, solamente conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Le conoces como para manejar la Escritura y explicar y demostrar que Jesús es el Mesías prometido? Lo cierto es que Apolos necesitaba conocer más del Señor Jesucristo. Y a veces decía, esta es la figura que representa a muchas personas del mundo de hoy. No conocen lo suficiente del Señor Jesucristo y a veces asumen que conocen lo suficiente del Señor y con esa asunción viven equivocados toda su vida. ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Cuánto conoces del Señor Jesucristo? Y eso vamos a hablar el día de hoy. Del versículo 24 al versículo 26, cuando leemos otra vez, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Podemos decir, hermanos, que Apolo era un hombre fervoroso y que es enseñado más exactamente en el camino de Dios por Priscila y Aquila, porque solo conocía hasta el bautismo de Juan. O sea, cuando Priscila y Aquila se encuentran, le escuchan a él hablar en Éfeso. ¿Se acuerdan que Priscila y Aquila se encuentran con el apóstol Pablo en Corinto? Cuando Pablo, después de venir de Macedonia, se sentía que necesitaba compañerismo. No es que había decaído su fe, sino que necesitaba que le animen. Incluso Dios le da una visión y le dice, Pablo, no te van a tocar, no te van a hacer nada, tú sigue predicando porque tengo mucho pueblo acá. Necesitaba del compañerismo de alguien que pudiese interactuar con él en un terreno común, y estos eran Priscila y Aquila. Ambos eran fabricantes de carpas, como el apóstol Pablo, tenían el mismo oficio y tienen un compañerismo, y parece que en ese compañerismo, por lo que se puede ver aquí en la Escritura, Aquila y Priscila han aprendido la palabra de Dios del apóstol Pablo. No solamente fabricaron carpas, no solamente se dedicaron al mismo oficio, pero el texto nos muestra la evidencia de que Priscila y Aquila evidentemente entendieron que Jesús era el Cristo, y esta evidencia estaba manifestada en el Antiguo Testamento. Y ahora se encuentran con Apolos en Éfeso, porque Pablo los deja en Éfeso antes de concluir su segundo viaje misionero. Ahora en su tercer viaje misionero, Priscila y Aquila están en Éfeso, y viene este hombre poderoso en la palabra, conocedor del Antiguo Testamento, elocuente para hablar, y entonces le escuchan hablar y solamente sabía hasta el bautismo de Juan. Y estas dos personas que estaban instruidas por el apóstol Pablo le llaman aparte a Apolos, y allá le exponen, dice, más exactamente acerca del camino de Dios. O sea, le acaban de explicar todo lo que había pasado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo. En otras palabras, le han enseñado, le han mostrado lo que él necesitaba aprender en el Antiguo Testamento después del bautismo de Juan el Bautista. Y podemos decir, hermanos, que el creyente necesita conocer todo del Señor Jesucristo.
Y esto es lo que está hablando este pasaje. Que el creyente no se puede contentar con un conocimiento parcial del Señor Jesucristo. Tal vez puedo decir en términos actuales, el creyente no se puede contentar con un conocimiento cultural de lo que es el Señor Jesucristo. El creyente necesita conocer más del Señor Jesucristo. El creyente necesita conocer completamente la doctrina de Cristo. Hablando un poquito más técnico, podemos decir así. Que el creyente necesita conocer más o completamente la doctrina de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Al decir doctrina de Cristo estamos diciendo toda la enseñanza que encierra la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Amén. Esa es una tarea. Eso no es algo que usted ve en la televisión. Eso no es algo que usted ve o escucha un sermón o una serie de sermones. Es una tarea de toda la vida del creyente que tiene que aprender toda la enseñanza que está contenida en la Biblia que se habla acerca del Señor Jesucristo. Así que mientras Pablo está visitando a la iglesia de Frigia y Galacia, llega a Éfeso un judío que se llama Apolos. Es de Alejandría, es un hombre culto, es un hombre educado y había sido instruido de alguna manera en las cosas del Señor, pero conocía hasta el bautismo de Juan y podemos decir en los términos del día de hoy que solamente conocía y estaba más o menos en los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. Le faltaba el resto de los capítulos del Evangelio según San Marcos y de los otros evangelios. Entonces, podemos ver que esto nos hace pensar cuánto nosotros sabemos del Señor Jesucristo. Mire lo que Apolo sabía. Cuando le dice que solamente sabía hasta el bautismo de Juan, está hablando que ese bautismo es de arrepentimiento para que las personas tengan disposición de volverse a Dios cuando Cristo venga. Eso era el bautismo de Juan. Y Juan bautizaba así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo: arrepiéntanse ustedes y bautícense, y de esta manera su corazón está dispuesto para recibir al que venga. Eso significa el bautismo de Juan. Eso es todo lo que sabía Apolos. Pero el bautismo cristiano del día de hoy significa nuestra identificación, no con la venida de Cristo solamente, sino con su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que es el bautismo para nosotros el día de hoy. Pero el bautismo de Juan solamente era una aceptación de volver a Dios, de estar dispuestos a escuchar al Mesías prometido. Eso es todo lo que era el bautismo de Juan. Pero el bautismo que nosotros creemos y que después Apolos aprende es nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Así que todo esto le faltaba, y Priscila y Aquila es que le explican. La pregunta es: ¿cuánto nosotros sabemos del Señor Jesucristo? Muchas personas afirman que saben de Jesús, pero la pregunta es si saben en la dimensión bíblica, escritural, de lo que es el Señor Jesucristo. Cuando llegué aquí a Emmanuel, tuve varias conversaciones con los pastores. Y un pastor que ya no está acá, también amigo mío, yo quedé muy impresionado porque es la primera impresión que yo recibo al llegar a los Estados Unidos, es escuchar tantas canciones de Navidad que en mi vida había escuchado en Latinoamérica. Pero habían tantas canciones, yo me sentía como en las nubes, decía: qué lindo que en este país nadie se opone a las canciones de Navidad. Andaba impresionado con eso. Y en esa conversación que tuvimos con este pastor, yo le digo: estoy ando impresionado, le digo, qué increíble cantidad de canciones de Navidad. Qué hermoso, le digo, me siento bien feliz. No es así en otros lugares. Y me dice: ¿sabes, Juan? Debes distinguir dos cosas, me dice. ¿Cuáles? Le digo. Hay canciones de Navidad que de verdad expresan las Escrituras, me dice. Ah, bueno, tienes razón. Y hay otras canciones de Navidad que son culturales. Mira, ponle atención a las letras, me dice. Ponle atención a las letras. No están hablando exactamente del Señor Jesús, pero son celebraciones de Navidad. Pero son celebraciones de Navidad, son culturales. Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos de Jesucristo solo culturalmente? ¿Cuánto conocemos del Señor Jesucristo escrituralmente? ¿Cuánto hemos tomado la Escritura para descubrir a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Este es el desafío que nosotros tenemos. Y no es que quiera hacer publicidad para mi clase que va a empezar en enero. Pero justamente es el tema que vamos a hablar: Cristología.
la persona del Señor Jesucristo desde su preexistencia hasta su estado de glorificación. Vamos a hablar esto en esta clase y vamos a ver todas las etapas de lo que eso significa. Hermanos, muchos no saben nada del Cristo preencarnado, cómo es que Cristo existió antes de nacer. Muchos no saben acerca de los atributos como Dios del Señor Jesucristo, que siendo 100% hombre, es también 100% Dios y que presenta atributos de Dios, pero que esos atributos los tiene suspendidos en su uso, pero no los ha dejado. No tiene su gloria como hombre mientras está aquí en la tierra, pero es glorificado después cuando resucita. Un hombre que nunca pecó. El Señor Jesucristo es un hombre que nunca pecó, pero es un Dios también 100% como que es 100% hombre. ¿Cuánto sabes de Cristo? ¿Cuánto sabes del Señor? ¿Hasta qué punto has llegado en tu conocimiento del Señor Jesucristo? La figura de Apolos nos muestra que aunque él era sincero y era fervoroso al hablar del Señor Jesucristo, él solamente sabía hasta el bautismo de Juan y necesitó de que Priscila y Aquila lo hagan a un lado y le expongan más acerca del camino del Señor, en este caso de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más necesitas aprender del Señor Jesucristo? Cuando Priscila y Aquila le oyeron hablar en la sinagoga del Señor Jesucristo, le hablaron aparte. Y esta es la forma en que uno tiene que hacer. Esto nos está expresando también cómo los cristianos procedemos cuando detectamos o vemos que hay alguna cosa que le falta a nuestro hermano. No es bueno decirle en público, es lo que está queriendo decir la Escritura. Es bueno separarle un costadito, decir, mire hermano, quiero invitarte a un café aquí en el Starbucks. Ok, muy caro, okay. Un 7-Eleven nomás pues. Mira, quiero hablarte de un asunto, hermano. Y quiero decirte que esto falta en tu vida. ¿Qué tal si oramos y vemos de qué manera esto puede mejorar tu vida? Llamarlo a un lado y hablarle de lo que le falta conocer a Cristo. ¿Cuánto sabes de Cristo? ¿Estás basando lo que vives y lo que crees solamente en lo que sabes? Ese es el peligro, ¿no? Cuando tú tienes una idea del Señor Jesucristo limitada, basas tu vida cristiana en esa idea de ese Cristo limitado que tú tienes. Es por eso es que necesitas conocer más del Señor Jesucristo, cómo es Él en su verdadera dimensión bíblica, escritural, para que te des cuenta cómo esto puede influir en tu vida. O sea que uno puede llegar a adoptar una forma de vida en el Cristo limitado que uno piensa que es el Señor Jesucristo. Pero el desafío está en la Escritura, está escrito del Señor y podemos conocer más del Señor. ¿Cuánto sabes de Cristo? ¿Estás basando lo que vives y lo que crees solamente en lo que sabes del Señor Jesucristo? ¿O tal vez en lo que has logrado captar de la cultura, como las canciones de Navidad que son culturales y algunas no escriturales? Hermanos, a veces necesitamos ser puestos aparte para que seamos corregidos y enseñados. No se moleste, hermano. Apolos no dijo, oye, ¿quién me va a enseñar a mí? Yo vengo de Alejandría, ¿a mí quién me va a enseñar? No dijo nada de eso. Priscila y Aquila, fabricantes de carpas, se sentaron con él y le dieron su lección a Apolos. Ahí no dice qué, pero ahí lo único que se ve que después de que escucha a Apolos lo que le enseñan Priscila y Aquila, ahora le da ganas de ir a Acaya, la provincia de Acaya, donde está Corinto, de donde el apóstol Pablo finaliza prácticamente su tercer viaje misionero. Ahora quiere ir allá, o sea, él quiere ir allá. Él no está cuestionando que quién es el que le debe enseñar, que una persona menos que él le debe enseñar. No está cuestionando nada de eso. Cuando es llamado aparte y es corregido, él recibe con toda solicitud esa información para luego aplicar en la obra del Señor. Hermanos, a veces necesitamos ser puestos aparte para ser corregidos y para ser enseñados. Y esto es lo que hicieron con Apolos. Y esto es lo que recomienda la Escritura también. Que es bueno decir las cosas en privado, enseñar, guiar a la persona en privado, para que esta persona pueda hacer uso de aquello que ha aprendido en público para el bien y la edificación de la congregación. Apolos era fervoroso y es enseñado más exactamente en el camino del Señor por Priscila y Aquila, porque solo conocía hasta el bautismo de Juan. El creyente necesita conocer completamente la doctrina de Cristo, toda la enseñanza de Cristo que está en las Escrituras. El creyente necesita conocer todo del Señor Jesucristo. Amén.
Y ahora el versículo 27 al 28 dice así: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Podemos decir en este pasaje que Apolos va hacia Acaya, donde demostraba a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es lo que está pasando acá. Podemos decir también que las Escrituras afirman que Jesús es el Cristo. Y también se puede ver que el creyente debe ser capaz o será capaz de utilizar las Escrituras y demostrar que Jesús es el Cristo. Aquí vemos a Apolos que quiere ir a Acaya, y podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 16, que Apolos va a Corinto. Corinto está en la provincia de Acaya. Entonces, después de que escucha esta explicación de Priscila y de Aquila, él no se quiere quedar callado, porque él era vehemente cuando expresaba la palabra de Dios y era elocuente, y él no se quería callar. Entonces, quiere ir a Acaya, a Corinto, y los hermanos dicen: te vamos a escribir una carta de recomendación, y lo mandan. Y la evidencia de que él va a Corinto, se puede ver que más tarde la iglesia empieza a tomar facciones y empieza a dividirse, no por el trabajo de Apolos, sino porque habían personas que entendían mal el rol de alguien en el ministerio como Apolos. Por eso el apóstol Pablo dice más tarde, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto es lo que escribe Pablo posteriormente a la iglesia de Corinto, para mostrar que Apolos había ido de Éfeso a Acaya y había llegado a la iglesia de Corinto. Y algunos hermanos habían interpretado mal la elocuencia de Apolos. Y esto es lo que también nos tiene que enseñar a nosotros como creyentes. No podemos centrar el ministerio en las personas, ni aún en el pastor. Tenemos que colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Los ministerios no tienen que girar en función a las personas. Los ministerios tienen que estar centrados en Cristo. Los pastores son maestros, pero no son las personas claves de la congregación. Nuestro deber es llevar a las personas a servir al Señor Jesucristo. Amén. Pero en Corinto, ¿qué había pasado? Parece que era atrayente lo que hacía Apolos. Y algunos habían dicho: yo soy de Apolos. Y otros habían dicho: yo soy de Pablo. Otros habían dicho: yo soy de Cristo. Pablo y Apolos de la tierra son, yo soy de Cristo. Y había división entre ellos, porque se estaban focalizando en los líderes, hermanos. Y nosotros como creyentes debemos enfocarnos en el Señor Jesucristo. Amén. Todos tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Todos somos del Señor Jesucristo. Así que no debemos dejarnos deslumbrar o crear percepciones sobre personas, más bien sobre el Señor Jesucristo. Los ministerios deben estar centrados en el Señor Jesucristo, no en la persona. Así esa persona sea el pastor. Los ministerios deben estar centrados en el Señor Jesucristo y no en las personas. Amén. Los hermanos escribieron una carta de recomendación, y esto es importante también. ¿Por qué? No lo conocían a Apolos, pero tenían evidencia de que era un hermano del Señor, que predicaba la palabra del Señor, y que ya había sido instruido por Priscila y por Aquila. Ahora entendía todo lo que el Antiguo Testamento hablaba del Señor Jesucristo, y podía demostrar con las Escrituras que Jesús es el Mesías, era el Mesías y es el Mesías y será el Mesías, y él podía ser de bendición a la iglesia de Corinto o a las iglesias de Acaya. Entonces los hermanos escriben una carta de recomendación para que cuando llegue Apolos a Corinto, los hermanos reciban con toda confianza la enseñanza que Apolos pueda dar. Y así fue. Pero algunos hermanos fueron deslumbrados por su elocuencia, fueron deslumbrados por su capacidad de manejar la Escritura, y empezaron a focalizarse en Apolos y no en el Dios de Apolos. Eso no está bien.
Pero vemos que aquí le da una carta de recomendación. Y esto es lo que se estila en la iglesia el día de hoy también. Cuando un hermano viene de otra iglesia, las iglesias normalmente les mandan con una carta de recomendación. Cuando dice que se va a ir, ¿no? Porque cuando el hermano desaparece nomás no hay forma de darle su carta de recomendación. Pero una carta de recomendación es lo que dice: recomendamos a este hermano, ha sido líder en tal ministerio, ha hecho tal cosa, se ha bautizado en tal fecha, y sirve al Señor, y su pastor ahí recomienda. A veces lo manda a su pastor en sobre cerrado, porque quiere decir cosas que no quiere que lea el recomendado, pues. O a veces el pastor pone su teléfono: más preguntas, llámeme aquí, ¿no? Pero todos los pastores queremos que nuestros miembros vayan a un lugar donde van a seguir creciendo en el Señor. Pero la carta de recomendación es bíblica, hermanos. Si usted quiere participar en un ministerio bien, seriamente, venga o lleve su carta de recomendación. Y el pastor va a verificar, dígale, autorice al pastor, verifique todo lo que usted quiera, pastor. Yo soy esta persona. Y si hay algo que yo tengo que cambiar, por favor, díganos qué tengo que cambiar. Bueno, y entonces son más útiles para el Señor. Si Apolos llevó una carta de recomendación para predicar y enseñar en la iglesia de Corinto, ¿cuánto más nosotros una carta de recomendación? Pero ¿de qué se ocupaba Apolos? Él se ocupaba solamente de demostrar con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Según Martín Lutero, el reformador, él creía que Apolos era el autor de Hebreos. Hasta el día de hoy se disputa quién es el autor de la carta de Hebreos, porque tiene mucho contenido del Antiguo Testamento y enfoca, diremos, en el sacerdocio del Señor Jesucristo, una explicación magistral de lo que es el sacerdocio de Melquisedec, pero no se menciona en la evidencia interna dentro del texto de Hebreos, no se menciona quién es el autor. Pero Martín Lutero, por lo que él ve, él cree que el autor de Hebreos es Apolos. Puede ser, no tenemos evidencia, pero es una buena sugerencia. ¿Cuánto conoce, hermanos, de las Escrituras? ¿Las conoce como para demostrar que Jesús es el Mesías prometido? Apolos lo hacía públicamente. El creyente debe crecer en su habilidad de manejar las Escrituras. El creyente tiene que ser hábil con las Escrituras. Mire, hermano, cuando un soldado una persona se enrola en los Marines, y usted va a ver en el Museo de los Marines, usted vaya a ver aquí en el Museo de los Marines, en Cuántico, cómo entran esos muchachitos. Ahí se ve altos, bajitos, latinos, morenos, blancos, de todas las razas entran ahí, de todas las estaturas así. Algunos con cabellos largos, con ropas cayendo, sus pantalones medio al suelo, llegan ahí. Pero cuando salen, esos salen, ¿no? ¿Cómo manejan su arma? ¿Cómo se paran? Sus papás les están mirando que se están graduando y ellos ni les miran. Están bien disciplinados. Esos soldados, los marines, saben manejar sus armas. Pero dice que nosotros somos soldados también del Señor Jesucristo, pero no sabemos manejar nuestra espada. No conocemos la Escritura. No podemos demostrar con el Antiguo Testamento, con la Escritura, que Jesús es el Cristo. Imagínese un marín bien vestido, bien parado, que al momento de manejar su arma no sepa manejar su arma. Es inconcebible. Los creyentes que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para ser sus hijos, deberíamos de ser capaces de manejar la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, así como Apolos lo hacía. Apolos podía pararse en público y decir: mire, abre este pasaje, habla de Jesús. Abre este otro pasaje, habla de Jesús. Combine este pasaje, vaya a este pasaje, lea este pasaje, habla de Jesús. Este otro habla de Jesús. Y esto afirma esto, y esto afirma lo otro. Era hábil para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Apolos hablaba públicamente, y el creyente debe crecer en su habilidad de manejo de la palabra de Dios. El texto lema de Awana, de Oanza en español, de Awana, dice que los obreros aprobados son aquellos que usan bien la palabra de verdad. En el original griego, cuando dice usan bien la palabra de verdad, la palabra usan se traduce en un mejor español, se traduce trazan bien la palabra de verdad.
Un obrero que es aprobado por el Señor sabe trazar bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que qué versículo conecta con qué versículo conecta con qué versículo, de acuerdo al tema, traza bien la palabra de verdad. Ese es un obrero, un cristiano verdadero. Aquel que no solamente conoce hasta el bautismo de Juan, aquel que no conoce solamente limitadamente de Cristo, un Cristo cultural, sino aquel que sabe explicar por las Escrituras acerca de lo que es el Señor Jesucristo como Mesías prometido de Israel. Amén. Quiero desafiarle, hermano, a que usted tome las Escrituras seriamente. Pero ¿cómo una persona puede conocer las Escrituras así como Apolos conocía, si no es por leer y estudiar la Escritura? Hermanos, el día de hoy hay tantas maneras de leer la Biblia. Con los teléfonos inteligentes, usted, si está haciendo ejercicio, puede colocar un programa que le puede leer mientras usted corre todo el libro de Hechos. Es lo que hago yo cada semana. Mientras salgo a caminar, el día viernes es el día que más largo camino, coloco en mi teléfono inteligente, lo coloco el libro de Hechos, y al salir ya estoy moviéndome y está empezando a hablar Hechos. Y cuando estoy volviendo, Hechos se ha concluido. En toda mi caminata he leído Hechos. He vuelto y otra vez, y cada semana. ¿Cuántos sermones ya van? Son 50 sermones. Por lo menos 50 veces habrán leído Hechos. Hermanos, hay maneras de poder leer la palabra de Dios el día de hoy. No es como en el siglo I que trae el rollo que está en tal lugar, unos rollos tremendos, no se podía, no tenía que estar en los rollos. Ahora hay la facilidad, hermano. Pero el creyente tiene que tener la habilidad de poder explicar las Escrituras. Apolos era fervoroso, es enseñado más exactamente en el camino de Dios por Priscila y por Aquila. Y aparte de eso, él se va hasta Acaya, está dispuesto a ir a Acaya para demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo. El creyente necesita conocer completamente la doctrina de Cristo. Las Escrituras afirman que Jesús es el Cristo. El creyente necesita conocer todo del Señor Jesucristo. El creyente será capaz de utilizar las Escrituras y demostrar que Jesús es el Cristo. Apolos en Éfeso es instruido por Priscila y por Aquila, para luego ir a Acaya, donde por las Escrituras demostraba que Jesús es el Cristo. Hermano, el creyente necesita conocer las enseñanzas de la persona del Señor Jesucristo por las Escrituras. El creyente necesita conocer del Señor Jesucristo y demostrar que Él es el Cristo por las Escrituras. Hermanos, la vida de Apolos nos enseña como un ejemplo. Cuando nos damos cuenta que nuestro conocimiento es limitado del Señor Jesucristo y que nos enseñen sumar lo adicional a lo que ya tenemos para continuar predicando y enseñando acerca de que Jesús es el Mesías prometido de Israel y el Mesías prometido de todos. ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Es tu conocimiento de Cristo superficial? Necesitamos profundizarnos en el conocimiento de Cristo en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tarea que el Señor nos ha dado de Él. Un día lo vamos a conocer personalmente, pero con buena base vamos a llegar a su presencia. Oh, yo ya sabía esto de ti, Señor. Esta partecita lo he leído en los Salmos, Señor, de ti. Esta otra partecita, Señor, yo he leído cuando has resucitado, Señor. Yo entiendo cómo te has despojado, Señor, de tu gloria, aunque no de tus atributos, Señor. Yo sé lo que es la kenosis, Señor. He entendido, Señor. Mire qué gran desafío tenemos de conocer más a nuestro Cristo, más a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de Apolos, un hombre que tú has levantado, elocuente en las Escrituras, versado en la palabra, que el día de hoy nos anima a nosotros a conocerte más, a saber más por la Escritura. Ayúdanos, Señor, a siempre volver a la Escritura para conocer más de ti, Señor. Más de ti queremos tener en nuestra vida, más de ti en nuestro corazón. Porque cuanto más te conocemos, Señor, mejores somos y más santos andamos, Señor. Te pido que bendigas el día de hoy a la congregación.
y que les des este deseo en su corazón de conocerte más todos los días. En el nombre de Jesús, dijo amado. Amén.